el capítulo 30, versículo 18. Isaías 30, versículo 18. Si lo tienen, puede decir amén. Indique con un amén, Amén. que lo tiene, un gloria a Dios. Dice la palabra de Dios: por tanto, Jehová esperará para tener piedad de vosotros, y por tanto será exaltado teniendo de vosotros misericordia, porque Jehová es Dios justo. Bienaventurados todos los que confían en Él. Amén. Oremos. Padre, te adoramos, te bendecimos en esta tarde, mi Dios, por el gran privilegio que tenemos de estar en tu casa para alabarte, para bendecirte. Gracias por la alabanza, por la adoración. Gracias, Señor, por tu fidelidad, por todos mis hermanos y hermanas que están presentes. Gracias, Señor, por tu palabra, que es hermosa, que es bendita, Padre, que siempre nos habla. Y en estos momentos, Señor, yo te pido, Padre, que con tu poder, tu misericordia, tome mi vida, tome mis labios, Señor. Todo lo que salga de mi boca sea para edificar, sea para construir, sea, mi Dios, Señor, para levantar ánimo, Señor, también del pueblo. Yo te pido, mi Dios, que no nos seamos en esta tarde oidores, sino también hacedores. Gracias por tu palabra, que es bendita, que es santa. Gracias, Señor, que es nuestro mapa, que es nuestra guía, mi Dios, y en ella, Señor, nos deleitamos cada día. En el nombre de Jesús, gloria y honra es tuya, Padre. Amén y amén. Puede tomar su lugar. Aleluya. En estos momentos, hermanos, quiero hablar y decir de lo que es la justicia de Dios. ¿Okay? Acabamos de leer ahorita aquí la escritura en cuanto a Isaías, que está hablando, y cuando hablamos nosotros de esta palabra, ¿verdad? Justicia, que Dios es justo, todos nos gusta que nos hagan justicia, ¿verdad? Todos nos gusta que nos hagan justicia, y es algo que el ser humano tiene, es algo que el ser humano nace con eso. Cuando vemos a alguien que le hacen injusticia, rápido alguien comenta, como eso no es justo, eso no está correcto. Si a alguien paran, ¿verdad? Por ejemplo, a mí me paran tal vez porque no manejo tan rápido, me para la policía por manejar tan despacio, es lo que dice mi esposa, ¿verdad? Bueno, y si me dan un ticket, una infracción, alguien dice, pues eso no es justo, porque no iba ni rápido, no iba pasando a nadie, no iba chocando, ¿verdad? Cuando miramos a una situación que una injusticia está siendo practicada, por ejemplo, alguien que cometió un crimen y es algo pequeño y le dan 30 años, 40 años de cárcel, la gente rápido dice, eso no fue justo, eso fue muy injusto. Pues la justicia de Dios, hermanos, es muy importante, porque la justicia de Dios está relacionada con la salvación. Cuando vamos al libro de Romanos, Pablo entonces señala que Dios no solo justifica a los pecadores, sino que también los declara justos, y también que se muestra que Él es justo y Él es recto. Y ya uno de los atributos de Dios es la justicia que tiene. Hay muchos atributos que Dios posee, pero en esta tarde yo quiero hablar de la rectitud y lo que es la justicia. Estas dos palabras siempre, a de cuenta, la gente dice, bueno, es casi lo mismo, y las definen diferentes, pero en cuanto al griego, al hebreo, estas dos palabras significan una. Y cuando vamos a hablar de la justicia, Erickson dio una definición diciendo, la justicia de Dios es la santidad de Dios aplicada a sus relaciones con los otros seres, porque servimos a un Dios que es santo, y un Dios que es santo también es justo. Es un Dios perfecto, es un Dios, hermanos, que nunca falla con lo que hace. Si Él hace las cosas, Él sabe por qué las hace. Y si no las hace, también sabe por qué no las hace. El sí de Dios es tan bueno como el no de Dios. Muchas veces estamos orando y pidiendo una petición y no contesta Dios, y tal vez a veces contesta y dice no. Y nos entristecimos, decimos, Señor, ¿por qué? Si tú eres justo, tú eres recto, pero este Dios está viendo adelante. Él sabe por qué no nos dice sí a todo. Y cuando hablamos, hermanos, de la justicia de Dios, ¿verdad? Podemos ver, hermanos, que Dios siempre hace lo que es correcto.
porque Él es perfecto y Él hace lo que es justo, porque esa es su naturaleza. Nosotros como humanos, hermanos, no tenemos esa naturaleza. Muchas veces no somos rectos, no somos justos, pero Dios que es santo, esa es su naturaleza, es algo que Él, es algo de Él, es algo propio. Y debido a que está separado del mal Dios, Él es único, es separado y es santo. Parte de su justicia, hermanos, es por la santidad que Él tiene. Él es un Dios santo, Él es un Dios que no hay nadie como Él es un Dios que es único. Muchos hermanos podrán tener dioses diferentes, muchos podrán creer en dioses diferentes, otros creen en dioses de metal, otros de madera, y otros porque no tienen pie los tienen que cargar, pero nuestro Dios es santo, Él es puro, Él es fiel, Él es grande, Él es único, Él es separado de todo lo único. Por eso, hermanos, que es que cuando nos relacionamos con Dios, cuando nos dirigimos a Dios con reverencia, con una santidad, porque Él es único. Ningún mal o pecado debe atribuirse jamás a lo que Dios es ni a lo que hace. ¿Por qué? Porque Él es justo, hace lo que es correcto y hace lo que es justo. El hombre, hermano, por naturaleza, dice la palabra en Romanos, por cuanto todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. Nosotros, hermanos, todos hemos pecado. Dios nunca ha pecado. Nosotros hemos sido injustos, hemos sido infieles, hemos no sido rectos, ¿verdad? Pero su misericordia nos ha limpiado, su sangre nos ha lavado. Y parte de esto, hermano, tiene que ver la justicia con el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. Que porque parte de la salvación, mi esposa hablaba de esto, de los 3 aspectos de la salvación, y uno de los aspectos es es la justicia, que Él nos hace justos, que dice, tú eras pecador, pero ahora mi sangre te lavó, te limpió, y ahora yo te hago a ti justo, yo te hago así recto. La ley moral de Dios existe, hermanos, y cuando hablamos de la ley, todos nos gusta que la ley nos ampare, todos nos gusta que la ley haga justicia. Cuando usted tiene un problema con un vecino, o cuando usted tiene un accidente en el camino y la persona se porta grosera o algo, usted rápido le habla a la policía, ¿verdad? Hoy en día se batea para que venga policía, ¿verdad? Porque no hay tanta, parece que no hay tanta, ¿verdad? Pero hermanos, siempre queremos eso, y hay una ley que ampara aquí a los ciudadanos. Por eso es que hay jueces, por eso es que hay policías, por eso es que hay leyes diferentes. Y cuando algo no está bien, alguien viene a asaltar su casa, alguien viene a robarle o algo, usted le habla a la ley, le habla a la policía. La ley de Dios, hermanos, Él tiene una ley, pero esta ley de Dios no es arbitraria. Que esto quiere decir que depende solamente de la voluntad o el capricho de una persona, y no obedece a principios dictados por la razón, la lógica o las leyes, hermano. La ley de Dios no es arbitraria. La ley del hombre puede ser arbitraria, puede ser un capricho. Cuando usted va al juez y tiene una demanda contra usted, okay, nunca sabe qué va a pasar, depende de cómo está el juez. Yo trabajé muchos años con el servicio de protección para los menores, y a veces era el tiempo para que los padres volvieran ya a tener custodia de sus hijos menores, y íbamos con todo preparado, y la jueza o el juez, dependiendo cómo se sentía ese día, dependiendo qué lado de la cama se levantó, daba la sentencia y decía, no va a volver. Y decíamos, pero ¿qué pasa? Y había ocasiones que no era ni tiempo que volvieran los hijos al hogar, y el juez decía, van a volver hoy mismo. Decían, pero no ha acabado la terapia, no importa, daban la sentencia. Esa es la ley. ¿Por qué, hermanos? Porque ellos son diferentes que Dios. La ley aquí humana es bien diferente. Dios no es arbitraria la ley de Él, porque Él no depende de un capricho, sino que Él depende del amor que tiene. Él depende de su santidad. Él depende de la naturaleza de Él. Ahora, la ley de Dios, hermanos, fluye de la naturaleza de Dios, porque es algo que ya Dios estableció.
La ley de Dios, hermano, es recta. La ley de Dios es perfecta, que da sabiduría, hermano, al que la necesita. Es correcta. Dice la palabra de Dios, hermanos, también que Dios tiene que juzgar el pecado. La ley de Dios es moral, y aunque Dios es justo y recto, hermanos, muchas personas pueden decir, no, pues si Dios es santo, Dios es justo, Dios es bueno, Dios es fiel, no va a juzgarme, no me va a condenar. Hermanos, le tengo mala noticia. Dios juzga el pecado. Él tiene que juzgar el pecado, porque esa es parte de su naturaleza de ser justo, ¿verdad? Porque no nomás declara a la persona justo, sino también que se tiene que demostrar como justo, es recto en el proceso. Y cuando vemos aquí las declaraciones, ¿verdad?, de la ley moral de Dios, podemos ver, hermanos, que esta no se parece nada a las del ser humano. Esta no se parece nada. No hay nada que se compare, que se pueda comparar con Dios. Ahora, hermanos, cuando vemos aquí en Romanos 3, que decía ahorita, estaba hablando justo y justificador en nuestro Dios. De acuerdo a Romanos, dice la palabra de Dios, Romanos 3:25, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Los cuantos son de la fe de Jesús. Amén. Porque hemos sido redimidos. Pero, hermanos, es Dios mismo que mandó a su Hijo, ¿verdad?, para derramar esta sangre en la cruz del Calvario, ¿verdad?, para que podamos tener esa salvación y esa relación con Jesucristo, porque Él es el que justifica el pecado a los pecadores. Entonces, hermanos, ¿con qué? Con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, porque nosotros, hermanos, si somos hijos de la fe, si somos hijos de Dios, somos justificados. Amén. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de ¿quién? De nuestro Señor Jesucristo. Tenía que suceder el sacrificio, tenía que vivir una expiación, y por medio de esta sangre, de esta fe, ¿verdad?, que tenemos, es la sangre de Cristo que nos limpia, que nos redime y que nos hace justo. Qué hermoso, hermano. Yo quiero hacer una pregunta. Sabemos todos aquí que Cristo murió. ¿Haría una diferencia si Cristo hubiera muerto en la cruz o si hubiera muerto en una cama de edad? Si hubiera sido la diferencia, porque tuvo que morir en la cruz del Calvario para que esa sangre fuera redimida por nuestro pecado. Tuvo que pasar una expiación para que de esa manera nosotros podíamos ser redimidos. Si Cristo hubiera nomás muerto, decir, yo voy a dormir, me voy a dormir y me voy a morir, o yo voy a dormir nomás y aquí me voy a, de viejo, de etcétera, de lo que sea, nada hubiera pasado, no hubiera salvación para nosotros y no hubiera justificación. Pero gracias a Dios por esa sangre que derramó en la cruz del Calvario. Gracias a Dios por ese acto de amor que lo hizo por amor, que dice la palabra de Dios en Génesis 3, en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, ¿verdad?, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Todo el que cree es hijo de Dios. Todo el que cree es hijo de la fe, es hijo de Jesús y tiene esa justificación. Cuando vamos aquí, hermanos, aquí a la justicia de Dios, la justicia de Dios, la palabra hebrea es mishpat. La T no se pronuncia, es mishpat. Y esta palabra hebrea, hermanos, significa lo que es la justicia de Dios, cómo Él hace las cosas. La justicia incluye tratar a las personas con dignidad y sin favoritismo. Mishpat es la expresión que se ve en el Antiguo y Nuevo Testamento pidiendo justicia siempre. No se puede leer a través de los profetas sin captar el corazón de Dios. En todas las personas serían tratadas con justicia. Siempre, hermano, vemos en la Escritura que Dios fue justo.
y que siempre pedía justicia, aún con los profetas. Ahorita vamos a hablar de unos profetas que cuando hablaban de la justicia, hermanos, pero me gusta mucho esto, ¿verdad? La definición, porque dice, no se puede leer a través de los profetas sin captar el corazón de Dios, que todas las personas serían tratadas con justicia. Y nosotros, hermanos, hoy en día, Dios nos llama a hacer lo mismo, a ser justos, a tratar a las personas, ¿verdad? Una manera justa, ¿le voy a decir? ¿Okay? A todos los hermanos que me están oyendo, dice, lo que vemos a lo largo de las escrituras es la declaración clara que la fe genuina en Dios no puede separarse de cómo tratamos a las personas. Podemos tener fe y decir, oh, somos justificados por la fe, somos hijos de Dios, oh, gracias Dios por ese sacrificio de tu Hijo Jesucristo, hermanos, pero va junto con pegado, marcha juntamente la justicia y la fe y cómo tratamos a los demás. No podemos nosotros decir que somos cristianos si no tratamos a las personas justamente, no nomás a los de la casa de la fe, sino todo el mundo junto. Hermanos, y a todos los varones quiero decirle, Dios nos llama a nosotros a ser justos con nuestras esposas. Tenemos que ser justos también en el hogar y dar el lugar a nuestras esposas, respetarlas, honrarlas en todo, ¿verdad? Y hermanos, y no importa la situación. Como varones, Dios nos llama también, en la palabra de Dios dice, para que nuestras oraciones no sean estorbadas, hermano. Tenemos que amar a nuestras esposas como a sí mismos. Tenemos que dar la vida por ellas, así como Cristo dio su vida por la iglesia y nos hizo justos por su pueblo. Nosotros mismos tenemos que hacer eso. Tenemos que honrar y dar ese lugar, ¿verdad? ¿Por qué, hermanos? Porque no podemos decir, oh sí, yo soy cristiano, yo amo a Dios, yo sirvo a Dios, y no tratamos bien a nuestras esposas. O viceversa, las esposas con los esposos también, ¿verdad? Con los hijos, con la gente que conocemos, con los cristianos o con la gente que no es cristiana. ¿Qué dice la palabra? Que nos conocerán por nuestro amor, ¿cierto o no? No es por lo que nos pongamos, no es por lo que cantemos, no nos van a conocer, ¿verdad? Por lo que prediquemos, por nuestro amor, cómo tratamos a los demás. Y se fijan, hermanos, que la palabra de Dios es tan clara, tan hermosa, y cómo va una cosa compaginada con la otra. Ahora, hermanos, Amós, en el libro de Amós, capítulo 5, del 18 al 24, Amós es uno de los profetas que está amonestando y está hablando de la justicia. Y esta es, hermano, la justicia social en Samaria que está hablando él, porque está profetizando, y la justicia suprema para Israel, Judá y las naciones vecinas. Entonces, hermanos, lo que hace el profeta Amós, él está llamando a la gente de Dios y está exhortándolos y está diciéndole, espérame un segundo. Dice Amós, tú quieres que Cristo venga, tú quieres que venga ese día glorioso, pero espérame, mira lo que está pasando. Y dice, ay de los que desean el día de Jehová. ¿Para qué queréis este día de Jehová? Dice, será de tinieblas y no de luz. Dice, como el que huye de delante del león y se encuentra con el oso. Imagínense. O como el que entra en casa y apoyará su mano en la pared y le muerde una culebra. Imagínense. ¿No será el día de Jehová tinieblas y no luz, oscuridad que no tiene resplandor? Abominé vuestras solemnidades y no me complaceré en vuestras asambleas. Y si me ofreceres vuestro holocausto y vuestras ofrendas, no las recibiré, ni miraré a las ofrendas de paz de vuestros animales engordados. Hermanos, aquí está Amós diciéndole a la gente, Dios no está viendo ni tu sacrificio. Estás tú deseando que venga el día del Señor. ¿Y para qué? ¿Para qué quieres eso? Si el día del Señor, si no estás listo y preparado, si no eres justo, va a ser como un día de tinieblas y no de luz, ¿verdad? Va a ser como que estás huyendo de un león y te encuentras con un oso, pues es lo mismo, los dos te van a devorar.
Es como si tú estás entrando a tu casa, ¿verdad? También, y dice, pone la mano en la pared para apoyarte, pero en lugar de apoyarte, una culebra te muerde. Entonces, empieza él a hablar y a decir, hermanos, que lo importante no es lo que hagamos, sino mire lo que dice: quita de mí la multitud de tus cantares, pues no escucharé las salmodias de tus instrumentos. Pero corre el juicio como las aguas y la justicia como impetuoso arroyo. Él está diciendo aquí, hermanos, que nuestras acciones extremas no influyen a Dios. Las cosas de los sacrificios no es, sino lo más auténtico es cómo tratamos a los demás. Lo más auténtico es cómo tenemos justicia. Pero dice, quita de mí la multitud de tus cantares. Cuando dice, esta es tu alabanza, pues no escucharé las armonías de tus instrumentos. Cuando tocaban con las arpas, dice, no voy a escuchar de tus instrumentos, ¿verdad? Pero corre el juicio como las aguas, dice, y la justicia como impetuoso arroyo. Eso es lo que es importante, hermanos. Cómo tratamos a los demás, cómo somos justos con los demás. Porque si no tratamos a los demás con justicia y somos justos, solamente, hermanos, estamos haciendo un espectáculo religioso. Es lo que está diciendo Amós. Y él no quiere esto. Dios no quiere eso. Él dice, no quiere esto. Pero este es uno de los profetas, hermanos, y fuerte palabra que estaba dando, ¿verdad? Porque había injusticia y está él profetizando y está dando esta palabra a Samaria. Ahora, hay otro profeta, hermanos, que dice, Miqueas, dice, ¿qué pide Dios de mí? ¿Qué me pide Dios? Dice, ¿con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? Me presentaré ante él con holocaustos, con becerros de un año. Se agradará Jehová de millares de carneros, o de 10,000 arroyos de aceite. Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma. Está haciendo una pregunta. Dice, oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Sencillamente, solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Amén. Qué hermoso, hermano. Miqueas aquí anuncia la caída de Samaria. Él está profetizando la capital del reino del norte. Esta era, hermanos. Y cuando él está hablando, hermanos, él está hablando aquí y está diciéndoles a la gente, hey, no, Dios no quiere eso, no quiere millares de carneros, él no quiere 10,000 arroyos de aceite, él no quiere eso. Solo lo que pide de nosotros es que seamos justos, que amemos la misericordia y humillarnos ante Dios. Esa es la clave, hermanos, del cristiano. Cuando nosotros tenemos misericordia, dice la palabra de Dios en Mateo 5, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos recibirán misericordia. Es lo que está diciendo, amar la misericordia, tener misericordia con el prójimo. Cuando veamos a alguien de necesidad, extender nuestra mano, ayudarles, hermano, aunque nos hagan daño, no importa. Predicaba mi esposa hace una semana que cuando hacemos el bien a los demás, ¿verdad?, que nos hacen mal, estamos poniendo ascos de fuego en sus frentes. Imagínense cómo se siente una persona cuando se porta mal con usted y usted le hace un bien. Los hace que se sientan incómodos, como ¿qué pasa? Pero la palabra nos llama a amar la misericordia y humillarnos ante nuestro Dios. Y porque él dice que mira de lejos al altivo, mas al humilde él escucha el clamor del humilde. Y no importa los logros que tengamos en nuestra vida, no importa cuánto hemos hecho en esta vida, todo es por su misericordia, pero tenemos que tener esa humildad ante Dios, porque ante Dios no somos nada, ante Dios nomás somos justificados por Él, por la fe, porque si no existiera Dios en nosotros, hermanos, estuviéramos perdidos. Pero qué hermoso cuando empieza a hablar y decir, Miqueas, ¿qué es lo que pide Dios de mí? Y muchas veces yo sé que nos hemos preguntado, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Yo estaba orando y decía, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Y Dios me llevaba a Miqueas 6:8. ¿Qué quiero? Que solamente seas justo,
que amen la misericordia y humíllate ante mí. Hermanos, cuando hacemos eso, Dios va a tomar control, Él va a hacer algo, Él va a hacer algo diferente en nuestra vida. Ahora, cuando hablamos aquí la palabra de Dios también en Mateo 23, Jehová está hablando, Jesús está hablándole a los escribas y a los fariseos, entonces, y está diciéndole qué es lo que importa más, qué es en realidad lo más importante. Dice, hay de vosotros escribas y fariseos, dice, hipócritas, porque diezmáis la menta, el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Hermanos, en estos tiempos que vivimos, porque dice la palabra de Dios que por la aumentación del pecado, la caridad de muchos se enfriará. Y está pasando, es difícil. Hay gente que a veces se ha parado a ayudar a alguien en el camino y los han matado, les han quitado el carro, los han robado. Y es bien difícil, pero tenemos que orar siempre que Dios nos guíe, el Espíritu Santo que nos diga dónde tenemos que ejercitar ese amor, esa justicia, esa fe, esa bondad también, porque los días son peligrosos. Ahora, hermanos, quiero decirles también eso, que cuando hablamos sabemos que no somos salvos por obras, ¿okay? No es por obra, sino es por la fe, es por la gracia que somos salvos, ¿verdad? Pero miren lo que dice la palabra de Dios en Apocalipsis 19: y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque lino fino es las acciones justas de los santos. Que no nomás uno de los atributos de Dios es que Él es justo, justificador, pero Él también, hermanos, nos llama a nosotros a tener ese atributo de ser justos. Ahora, el lino fino, no va a traer todo eso, ¿verdad? Mi esposa ha predicado de eso también ya, y el lino fino se saca de una planta, se extrae de una planta, ¿entiende? Entonces pasa un proceso largo. Y ahorita, como en Europa, es donde se hace esto, en Francia, hay muchos lugares que es una tela fina y lino fino. Entonces lo que hace esto, la palabra de Dios aquí está diciendo que cuando Él venga, nosotros la iglesia vamos a ser la esposa, Él es el novio que viene a buscar a su iglesia sin mancha y sin contaminación, una iglesia de acuerdo a Miqueas, que viva justa, recta, íntegra, ¿verdad? Haciendo justicia, amando, haciendo el bien. Y dice aquí la palabra de Dios, que el vestido de ella va a ser de lino fino, limpio, resplandeciente. ¿Y qué es el lino fino lo que representa? Acciones justas. Dependiendo que tan justos seamos, así va a ser el vestido que vamos a usar. Amén. Así es. Hermanos, si somos justos, su vestido va a ser precioso. Y si no, va a ser un bikini o va a ser algo chiquito. No va a ser muy grande el vestido, de verdad. ¿Por qué? Porque Dios está hablando la justicia, y es tan importante, porque muchas veces nos enfocamos en la palabra de Dios y que, oh no, yo hago esto, yo estoy haciendo esto, y no, hacemos tanta cosa, hermanos, y eso es bueno, pero tiene que ir acompañado con nuestro carácter, ser justos, ser fieles a Dios. Amar a Dios, amar al prójimo, porque cuando Cristo venga por esa novia, ella viene por esta novia sin mancha y sin arruga, que se ha guardado, que ha sido fiel, que está vestida de lino fino. Pero esas son las acciones justas de los santos. Cómo yo me porto con la otra gente, cómo yo trato a mi esposa, cómo yo trato, ¿verdad?, a mis familiares, cómo yo trato a mi vecino, cómo yo trato a las personas, aun que no me tratan bien. Es tan fácil amar a los que nos aman, pero qué difícil es amar al que no nos ama. ¿Cierto o no? Así es, hermano. Pero Dios nos ha dado, hermanos, ese poder para poder hacerlo. Nos ha dado esa sabiduría. Y usted puede decir, pues la gente a veces conmigo no ha sido justa. Está bien. Tenemos nomás que orar por ellos, los que no han sido justos contigo. ¿Por qué? Porque Dios es justo contigo y conmigo, y Él pelea por nosotros. Amén. Él va a hacer algo. Él va a hacer algo. Y yo quiero decir, hermanos, para terminar, es que Dios tiene intereses, hermano, en que el hombre le busque, que le conozca de corazón. Ese es el interés de Dios,
y que le agrade, haciendo siempre lo correcto, lo recto delante de Él. Y uno sabe, hermanos, uno sabe como cristiano, y aún los que no son cristianos saben lo que es correcto, lo que es justo. La gente sabe, no nos tienen que decir. Y cuando usted hace algo, cuando hacemos algo injusto, nuestra conciencia nos redarguye. El Espíritu Santo viene y te dice, ¿sabes qué? Eso no está correcto. Tú tienes que pedir perdón. Tú tienes que hacer algo, justificarlo. La doctrina, hermanos, de la rectitud de Dios significa que nosotros somos los hijos de Él y que debemos de imitarlo a Él, a nuestro Padre Celestial. Cuando usted es lavado con la sangre de Cristo, redimido, somos sellados, tenemos que parecernos a nuestro Padre Celestial. Si somos cristianos, tenemos que tener no más una etiqueta de cristiano, sino que lo que sale de adentro, nuestra conducta, tiene que reflejar a Cristo. Tenemos que, no nomás con la boca decirlo, sino que debemos, hermanos, de enseñarlo cómo nos comportamos. No debemos de buscar venganza, hermanos, de alguien en contra de aquellos que han pecado o que nos han hecho mal. Tenemos que dejarle eso a Dios. Cuando alguien le trate mal a usted, hermano, déjeselo a Dios, porque dice la palabra de Dios, mía la venganza. Y dice la palabra de Dios también, estad quietos que yo pelearé por vosotros. Y así es, hermanos, el ser humano a veces la carne se quiere levantar. Se quiere levantar el hombre viejo. Se quiere levantar. Y si alguien, y es una naturaleza, a veces y cuando la gente no estamos sujetos, si alguien le pega, usted quiere pegar para atrás. Ay, perdón, fue una reacción, ¿verdad? Pero eso no está correcto. ¿Por qué? Porque somos justos, somos hijos de Dios, somos lavados en la sangre de Cristo. Si alguien nos hace mal, no debemos de pagar mal por mal. Y si alguien viene y le pega en el carro, no se preocupe, no vaya para atrás y le pegue. Vamos a hablarle a la policía, vamos a dejar que Dios se encargue de todo y Dios va a pelear por nosotros. Así es. Vivimos en días, hermanos, bien peligrosos. Como decía mi esposa el domingo pasado, 2 Timoteo, la edad 3, vivimos en días que la gente es agresiva, la gente es malcriada, la gente es irrespetuosa, la gente es sin corazón, ¿verdad? Y vivimos y tenemos que nosotros, hermanos, orar y pedirle a Dios, Señor, cuida mi corazón, guarda mi alma, guárdame, Señor, que yo pueda ser justo, que yo pueda amar, que yo pueda perdonar, que yo pueda ser agradable a ti y no buscar la venganza, sino dejar esa venganza a Dios. Dice, ¿por qué, hermanos? Porque en el libro de los Salmos 34:15 dice, los ojos de Jehová están sobre los justos. Amén. Y atentos sus oídos al clamor de él. ¿Veré? Ese no lo puse, quiero que se memorice. Los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor. Hermano, si Dios no contesta nuestras peticiones, ¿es porque no somos justos? ¿Es lo que dice aquí? Los ojos de Jehová están sobre los justos. ¿Qué quiere decir? Está viéndonos, está viendo siempre, hermanos. Y tenemos que hacer lo correcto, aun cuando nadie está viendo. Yo no me acuerdo, alguien está viendo. Porque, hermanos, ¿por qué? Porque Dios está viendo. Había un hermano cristiano que andaba con su hijo, andaba en una pickup truck, y pasaron, y ya estaban en la carretera, y pasaron donde había muchas sandías, y era el tiempo de las sandías. Y entonces el hermano dijo, ay, mira, Dios suplió, pero había una cerca de alguien más, esa granja. Y se paró en el camino, y dijo, mijo, échame un ojo. Y dijo, mira para la izquierda. No viene nadie, papi. Y él echando la sandía. Mira para atrás, no viene nadie. No, papi, no viene nadie de atrás. Y siguió echando sandía. Dice, mira enfrente. Hay una policía. No hay nadie. Y él sigue echando. Y mira para la izquierda. Mira para la derecha. Y le dice el niño ya cuando empacó, digo, papi, ¿y no miramos para el cielo? ¿No me dijiste que mirara para arriba? Allá está Dios. A veces Dios está buscando a los niños para corregir a los adultos. Y eso es, hermano, cuando pensamos que nadie está viendo, Dios está viendo. Dios está viendo cómo nos comportamos, cómo somos. Y dice Filipenses 4:8, por lo demás, hermanos, todo lo verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensar. ¿Qué quiere decir? Que mi mente, hermanos, cuando Cristo a través de esta expansión
Me hizo justo, me justificó. Quiere decir ahora que mi mente va a estar saturada de Dios, está saturada del carácter de Dios, de los atributos de Dios. Quiere decir que ahora todo lo honesto, todo lo verdadero, todo lo justo, todo lo puro debe de estar en mi mente. Por eso dice la palabra de Dios en Efesios: ceñid nuestros lomos, ¿verdad?, de entendimiento. Que quiere decir, cuando nosotros ceñimos estos lomos en nuestra mente, amarramos, haz de cuenta, con un cinturón, y lo justo, lo puro, lo honesto, lo verdadero, todo lo que es amable, de buena virtud, está dentro. Y lo sellamos. Y cuando viene el enemigo a tirar dardos a nuestra mente, combatimos para traer la palabra de Dios en nuestra mente. Y decimos: no, yo tengo que ser justo, yo tengo que ser honesto, aunque no esté nadie viendo, no importa. Cuando va a la tienda y le dan de más, uno tiene que entregar ese dinero y no decir de fuente inesperada: mire qué bendición. No, lo que es justo es justo. Hemos ido a lugares, mi esposa y yo, y nos han dado dinero extra. Y dice: hermano, nos cobraron, ok, tenemos que entregarlo. Y dice: ay, muchas gracias. Ya no. Y que estaba haciendo cambio, estaba copiando. Y dijo otra: está copiando. Dijo: no, no es verdad, no es verdad. Y le dijo la que estaba copiando, se enojó y dijo: chismosa, por eso la gente quiere, por chismosa. Pero estaba copiando, estaba haciendo trampa. Todo lo justo, lo puro, lo verdadero, lo honesto, uno tiene que pensar en eso. ¿Por qué? Porque eso agrada a Dios, y porque eso es lo que nos va a dar la vida victoriosa. No son los sacrificios de becerro, no son los carneros, no es lo que hagamos, sino es nuestra conducta, lo de adentro de nosotros, lo que Dios está viendo. Y en esta tarde yo quiero decir, hermanos, vamos, hermanos, a pensar en esto. Vamos a procurar eso, lo que es honesto, lo que es verdadero, y lo que viene siendo la honestidad, que carecemos tanto hoy en día de eso en este mundo. Hay tanta falsedad, pero vamos a confiar en Dios y decirle: Señor, ayúdame, Padre. Y cuando nosotros somos justos, hermanos, vamos hacia Él, corremos hacia Él, hermanos, y Dios nos ayuda y nos levanta. Ahorita cantábamos el canto ese: torre fuerte es el nombre de Jehová, a Él correrá el justo y será levantado. Pero el que no es justo no puede correr hacia Él, no puede ser levantado, de acuerdo a la palabra. Pero el que es justo puede hacerlo. Y tal vez en esta tarde hay una persona que diga aquí: pues a mí me han hecho injusticia. No ha sido justa la vida, no ha sido justa gente conmigo. Pero yo le quiero decir en esta tarde: Dios está con usted, Dios le va a ayudar. Y aunque la gente no sea justa con nosotros, hay un Dios que es justo. Hay un Dios que lo ve todo. A veces decimos: Señor, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué me pasa esto? Porque parece que no es justo. No es justo lo que está pasando. Pero hay un Dios que está viendo nuestro corazón. Y cuando tú eres justo, corremos a Él y Él nos levanta. Corremos a Él y Él nos respalda. Corremos a Él y Él nos da la victoria. Nos va a dar la bendición. Que gente va a mirar, va a decir: esa persona es diferente. ¿Por qué? Porque esa persona es justa. Y cuando nosotros, hermanos, nos hagan mal, tenemos que pagar con bien, no con el mal. Y que Dios nos ayude en esta tarde también, que nosotros podamos ser justos siempre con la gente. Lo que es justo, dice alguien, es justo. Pero que nosotros podamos distinguir, y que el Espíritu Santo pueda hablar y hablarnos de esa palabra, misvah, la justicia de Dios. Como Él es justo, yo también quiero ser justo. Voy a pedir que se pongan de pie y vamos a orar.